Hola a todos, en esta oportunidad nos adentraremos en un pequeño pueblo de Cochabamba llamado Tarata y descubriremos la historia, cultura y arquitectura, entre otras cosas. Nuestro recorrido será Colegio Tarata, donde visitaremos varios lugares, la laguna La Angostura y por último de vuelta al colegio. Sin más que decir, empezamos. Donde la chicha es barata. El viaje de estudio a Tarata fue una experiencia inolvidable que comenzó temprano en la mañana, cuando todos nos reunimos en el colegio, nuestro punto de encuentro, y nuestra salida fue a las 8:30. Viajamos aproximadamente 1 hora y media y en el camino pudimos apreciar el paisaje, como montañas, campos verdes, etc. Y a medida que nos acercábamos a Tarata, la atmósfera cambiaba y se podía respirar un aire fresco y puro, mientras el ruido de la ciudad se iba alejando. Una vez llegamos, lo primero que hicimos fue visitar la plaza principal, un lugar lleno de historia y atracción. Allí nos recibió una guía local que nos contó sobre la fundación del pueblo y su importancia en la época colonial. Nos explicó que Tarata es conocida por su arquitectura colonial bien preservada y por ser un lugar importante de personajes ilustres de la historia boliviana. También nos dio como dato que fue el primer lugar donde empezó el agua potable. Nuestro siguiente destino fue el museo local. El edificio en sí era una joya arquitectónica, con sus paredes de adobe y su techo de tejas, reflejando la típica construcción colonial de la región. Ahí aprendimos sobre la cultura y las tradiciones de la región. Vimos artefactos antiguos, trajes típicos y fotografías que narraban la historia del pueblo y su gente. Fue una oportunidad para entender mejor la vida en Tarata y su evolución a lo largo de los años. La primera sala que visitamos estaba dedicada a la época precolombina y pudimos observar una colección de cerámicas y utensilios que trataban de antes de la llegada de los españoles. Estos artefactos permitieron entender mejor cómo vivían las culturas originarias de la zona, sus técnicas de agricultura, caza y pesca, así como sus rituales y creencias. La guía nos explicó que muchas de estas piezas eran testimonio de la rica herencia cultural de los pueblos andinos. Luego nos dirigimos a la iglesia de San Pedro, un imponente edificio colonial que data del siglo XVII. La arquitectura y los detalles artísticos nos impresionaron y también pudimos apreciar las tallas en madera que decoran el interior. También descubrimos que en este lugar se conserva el cráneo de Mariano Melgarejo, un político militar boliviano que gobernó el país entre 1864 y 1871. Es recordado en la historia boliviana por ser uno de los presidentes más polémicos y negativamente destacados del país. Después nos dirigimos a la casa de este histórico personaje, nacido en este municipio. Su casa aún se mantiene y forma parte del atractivo turístico, porque este lugar refugiaba a Mariano Melgarejo después de realizar sus actividades militares en 1820. La historia cuenta que Mariano Melgarejo construyó túneles que usaba para escapar de sus enemigos. De hecho, en la zona se pueden apreciar dichos túneles. Posterior a esto, fuimos a el puente de Mariano Melgarejo, ubicado en la parte central de Tarata, donde pudimos conocer su historia y el circuito gastronómico de Tarata. Cuenta con una parada obligatoria para degustar los típicos platos del municipio, como las salchichas tarateñas, que caracterizan el buen gusto de Cochabamba. Después hicimos un pequeño viaje donde tuvimos la oportunidad de visitar una fábrica de cerámica, donde pudimos apreciar el minucioso proceso de creación de diversos productos artesanales, como alcancías, platos y jarrones. La artesanía en cerámica es una manifestación cultural arraigada en la región, caracterizada por su tradición y destreza artesanal. En la fábrica observamos de cerca el funcionamiento de un horno de barro, elemento fundamental en el proceso de cocción de las piezas cerámicas. La meticulosa explicación brindada por los artesanos sobre las técnicas y procedimientos utilizados para moldear, decorar y hornear cada pieza reveló la dedicación y el conocimiento en este oficio ancestral. La visita a la fábrica de cerámica en Tarata no solo nos permitió apreciar la belleza y la calidad de las creaciones artesanales locales, sino que también
nos sumergió en la riqueza cultural e histórica de la región, resaltando la importancia de preservar y valorar nuestras tradiciones artesanales como parte del patrimonio cultural boliviano. La Laguna La Angostura es una laguna artificial en Bolivia, ubicada en los municipios de Arbieto y Tolata, en las provincias de Esteban Arce y Germán Jordán respectivamente. La laguna se caracteriza por su forma alargada y por ser uno de los sitios de turismo local, ya que se pueden acampar en cabañas construidas en sus orillas y pescar, además de los bellos restaurantes con comida criolla en la represa. En este lugar pudimos hacer un paseo en bote, lugar en donde nos divertimos al poder observar, conocer y pasear. Fue el último lugar que visitamos en todo el día. Estábamos tristes por irnos. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita. Pero ya era hora de hacerlo. Nos fuimos a las 4 de la tarde aproximadamente, de vuelta al colegio, donde llegamos una hora después. Este viaje nos enseñó que la verdadera educación no solo está en los libros, sino también en las calles y paisajes que exploramos. Explorar nuevos lugares y culturas nos permite comprender mejor nuestro propio mundo y nuestro lugar en él. Con esto acabamos el recorrido. Sin duda es un lugar muy bonito, donde volveríamos a disfrutar de su encanto y hospitalidad. Tarata nos ha mostrado su alma a través de su historia, cultura, tradiciones y momentos de diversión.